Bueno, buenos días y bienvenidos a este evento realizado por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y fundamentalmente organizado por la Asociación de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central y el movimiento AEDH. Para nosotros es un verdadero placer y privilegio poder contar con todos ustedes aquí que se han dado cita en esta maravillosa mañana y fundamentalmente agradecerles a ustedes, querida Natasha, Alejandro, Pablo y Andrés, que se han dado cita y de los quienes vamos a aprender muchísimo. Para nosotros es fundamental generar estos tipos de espacios de discusión, estos espacios de disputa académica, teórica, política, fundamentalmente porque como movimiento estudiantil estamos muy desmovilizados. Las asociaciones y los movimientos estudiantiles dentro de la Universidad Central están totalmente desmovilizados y creo que da mucho sentido el conversatorio que hemos armado hoy, fundamentalmente porque ya han pasado las emociones y los calores del 1 de mayo. Entonces, bueno, hemos organizado este evento llamado 1 de mayo, Historia, Lucha y Memoria del Trabajo en el Ecuador, y es pertinente llamar a la conciencia que tenemos como estudiantes universitarios y sobre todo a aprender, a exprimirles a Pablo, a Natasha, a Andrés y a Alejandro, que el día de hoy nos acompañan, y pues nada, disfrútenlo y estén atentos a los siguientes eventos que estaremos anunciando como Asociación de Estudiantes de la carrera de Historia y como Movimiento Estudiantil. Para mí ha sido un verdadero privilegio intervenir en este momento y proseguiremos con la moderación de nuestra querida colega Sandy Estrella, que ya está con nuestros ponentes. Que tengan un excelente y maravilloso día. Muchas gracias. Muy buenos días con todos. Es un honor para mí estar aquí en tan privilegiado conversatorio con mis estimados colegas, compañeros, público en general. La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central del Ecuador, la ASO de Historia y el Movimiento Alianza Estudiantil Democrático Histórica invitan a formar parte del conversatorio 1 de mayo, Historia, Lucha y Memoria del Trabajo en Ecuador. Voy a realizar una pequeña reseña sobre el tema. Realizando un pequeño recordatorio en la memoria de este día en nuestro país, se realizan muchas marchas para reivindicar el Código de Trabajo, reclamar nuestro derecho a un trabajo digno, con sus horas dignas, a una estabilidad de trabajo, a una libertad sindical, demanda política pública de seguridad ciudadana para exigir derechos laborales y no explotación laboral. Cada gobierno de turno ofrece realizar la estabilidad y seguridad de cada ecuatoriano. Hoy por hoy estamos con el 70% de desocupación laboral en nuestro país. Todos tenemos en nuestro diario vivir, no hay trabajo. Con esta gran realidad, el gobierno de Leonidas Plaza Gutiérrez oficializó el 1 de mayo como feriado obrero en 1915, aunque la jornada de 8 horas se estableció al año siguiente. Con esta pequeña introducción empezamos nuestro conversatorio. Discutir un poco esta génesis de la conciencia obrera. Cuando los grupos obreros empiezan a pensar que tienen una identidad particular o identidades particulares y lo conflictivo de este proceso. Mi idea nace porque justamente Elías Muñoz Vicuña y otros investigadores de la historia habían dicho que el movimiento obrero nace con la huelga de la Internacional. Otros dicen que el movimiento obrero nace con la matanza de Guayaquil del 15 de noviembre. Pero al final yo creo que vale la pena en este momento cuestionar qué efectivamente significa el movimiento obrero. Y para poder cuestionar si hay un movimiento obrero, pues me he remitido a dos conceptos específicos que son los de Edward Palmer Thompson, a partir de su publicación de la formación de la clase obrera en Inglaterra, que son experiencia de clase y conciencia de clase. ¿Qué es la experiencia de clase? La experiencia de clase son las vivencias concretas de los trabajadores. Un espacio común, unas actividades comunes, y qué será después la conciencia de clase, la generación de una idea de que tenemos algo en común. Sí, entonces son dos conceptos distintos y que de alguna manera problematizan lo que yo les estaba diciendo. No hablamos de un movimiento obrero del todo articulado, organizado,
sino de diferentes expresiones de este obrerismo o lo que decían las fuentes en ese momento, el incremento del problema obrero. Y entonces tanto los empresarios como el Ministerio de Previsión Social y Trabajo creado por la Revolución Juliana se empeñan en evitar que el problema obrero se vuelva algo insostenible, como decían ellos, que se vuelvan bolcheviques de alguna manera, ¿no es cierto? Que esto llegue a convertirse en una revolución, así como la revolución rusa. Entonces, claro, hay incipientes organizaciones obreras, hay una legislación dispersa que se va a concretar después ya con el Código del Trabajo de 1938, y hay algunas reglas de proteccionismo industrial. El Ministerio de Previsión Social y Trabajo tenía un programa específico para incentivar ciertas actividades productivas, que realmente no cuaja del todo, pero a lo que me interesa a mí analizar es que había una propuesta política, ¿sí? Porque a veces se discute en la actualidad, y hago un paréntesis, ¿por qué estudiar el movimiento obrero actualmente? Cuando pues la moderadora nos hablaba justamente del trabajo, es una de las grandes necesidades que tiene la sociedad actualmente, pero la historiografía laboral en cambio más bien retrocede. Hay muy pocas personas que hacen historiografía laboral. Ahora es más sexy la historiografía de la ciencia, la historia medioambiental, y no digo que no son necesarias, pero son más sexys. Consigues más becas, consigues más oportunidades de hacer doctorados o postdoctorados en esos temas. En historiografía laboral es un poquito más complicado, porque a pesar de que hay una necesidad de seguir pensando el ámbito del trabajo, hemos perdido de alguna manera la batalla sobre la problematización del trabajo. Si los trabajadores no se sienten ya identificados con estas demandas, y entonces nada, ahí entonces aparecen estas frases como el pobre es pobre porque quiere, y etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y que los trabajadores son, si uno evidencia conflictos laborales, resentido social, una desmovilización, como bien mencionaba efectivamente Alejandro, pero todos seguimos trabajando, ¿sí? La pandemia nos demostró a la mayoría de nosotros que somos absolutamente proletarios. Si no trabajamos, no tenemos con qué llegar a fin de mes. Entonces, reivindico la necesidad de seguir pensando el ámbito del trabajo en este momento sobre la génesis, pero actualmente deberíamos hacer esta conexión y seguir pensando históricamente el trabajo desde la contemporaneidad, porque la historia no es el pasado, ¿no es cierto? La historia es una metodología, es una perspectiva. Bueno, entonces rápidamente, el Estado empieza también a activarse en relación al problema obrero, se crea este ministerio, como les había dicho, se crean reglamentos y sobre todo se crea algo que es bien interesante, que son las comisarías del trabajo. Lamentablemente, las fuentes sobre las comisarías del trabajo no son posibles de identificar. Los archivos intermedios, los diferentes archivos que podrían tener documentación estatal, no tienen nada, absolutamente nada sobre las inspectorías del trabajo. Tenemos recuerdos de que había un inspector del trabajo y que estaban interviniendo en los temas conflictivos, pero esos informes, esas resoluciones a los conflictos son muy difíciles de encontrar o son muy escasas también. Hay un par de informes en una carpeta que se encuentra en el archivo intermedio de la función pública, que es pero muy limitada. Y entonces, bueno, con esa introducción de alguna manera teórica, con los conceptos de Thompson, y contextual, hablando de la industrialización, de la activación de los partidos políticos también, porque el problema obrero era enfrentado por el Partido Conservador y por el Partido Liberal, por el Partido Socialista, por el Partido Comunista, y cada uno tenía una propuesta distinta para resolver esto del problema obrero. Algunos tratarían de resolver el problema obrero incentivando la movilización para, obviamente, la destrucción del capitalismo y la implantación del comunismo, si se quiere. Los conservadores tratando de aplicar la encíclica papal Rerum Novarum. Los liberales con una suerte de tenemos que ser un tanto más flexibles para que no se vayan a hacer bolcheviques. Eso, por ejemplo, Luis Napoleón Dillon lo dice muy claramente, que es uno de los pensadores identificados incluso como pro-obreros, pero en sus líneas está esto, ¿no es cierto? Que no se nos hagan demasiado rojos. Y bueno, entonces, para ya centrarme en un caso concreto, yo pude revisar las fuentes de la fábrica de Santa Rosa de Chillo Gijón. Ubicarán ustedes de pronto el complejo Chillo Gijón del Independiente del Valle.
¿sí? ¿Saben dónde está? Me remito al fútbol para que sepan. Ahí había una gran hacienda con una fábrica textil que primero fue un obraje textilero, que las máquinas de obrajeras fueron traídas desde Otavalo y después fueron colocadas en Amaguaña, allá en La Balbina o en el barrio justamente Jacinto Gijón. Y después se trajeron algunas otras fábricas de carácter un poquito más moderno, entonces, pero ellos producían paños y es bien interesante porque tenían un grupo de trabajadores que también eran guasipungueros. Entonces, eran guasipungueros y eran trabajadores textiles. Y el sueldo que ellos recibían, si es que recibían algo de sueldo, las fuentes dicen que sí, pero yo tengo mis dudas porque de cómo manejaba la familia Gijón esta hacienda, una cosa era lo que decían los documentos y otra cosa es lo que efectivamente pasaba en la práctica. Eran muy hábiles para presentar los informes al Ministerio de Previsión Social o a la Inspectoría del Trabajo, pero resolviendo por debajo las situaciones. Lo mismo pasó cuando repartieron las tierras, ya el hijo de Jacinto Gijón reparte las tierras en lo que hoy es Yachay, era absolutamente lo mismo. Él sabía que iba a haber la reforma agraria y antes de que se promulgue la ley, resuelve el tema del guasipungo. Entonces digo que hay una experiencia de un tanto de opacidad en lo que te dicen las fuentes. Por eso la importancia de una lectura contrapelo. Cuando uno está haciendo historiografía laboral, historia del trabajo, hay que tener en cuenta esto de peinar las fuentes, porque no es posible encontrar la voz, ¿no es cierto? Es uno de los grandes mitos cuando uno hace estudios subalternos. ¿Dónde está la voz del subalterno? ¿Se puede encontrar la voz del subalterno? ¿Escribe el subalterno? Sí, puede ser que escriba, pero no necesariamente, incluso en esa escritura está la misma voz del subalterno. Siempre hay que hacer esta lectura contrapelo y este es un consejo ahí metodológico que seguramente ustedes con sus profesores ya resolverán. En todo caso, esta fábrica Santa Rosa de Chillo Gijón desde 1926 ya empezó a tener problemas con la Inspectoría del Trabajo. La documentación administrativa daba cuenta de que alertaban, van a ir los inspectores del trabajo y decían los indios, es un uso heurístico de la fuente, ¿no es cierto? Así se utilizaba en ese momento, los indios o los longos, esas eran las palabras con las que utilizaban los administradores de la fábrica para referirse a los trabajadores, están constantemente trabajando en la humedad y en el lodo. Entonces, por favor, resuelvan eso antes de que vaya el inspector del trabajo. Pero un conflicto mucho más intenso se presentó en febrero de 1935, porque hubo un levantamiento de los trabajadores de la hacienda del Tena, el Tena de Amaguaña, que conlindaba de alguna manera con las tierras de Santa Rosa de Chillo Gijón, y unos trabajadores se rebelaron, eran trabajadores agrícolas, se rebelaron, abandonaron la hacienda y empezaron a estar en el centro de Quito, decían. Y entonces Belisario Reyes, que era el administrador de la familia de Jacinto Gijón, de todas estas haciendas y de un complejo productivo bastante extenso, pues lo que decía era, estos están desafiando a la cristiandad y se pasan en el centro de Quito buscando quien preste oídos a sus reclamos. Y obviamente quien prestaba oído a esos reclamos eran estos abogados socialistas que estaban alrededor del Ministerio de Previsión Social y Trabajo. Esto es algo que ha estudiado mucho Valeria Coronel. Y entonces, claro, de alguna manera esto alertó a los trabajadores y a los administradores de Santa Rosa de Chillo Gijón. El conflicto laboral nos está llegando y debemos evitar que haya esta diseminación de estas ideas revolucionarias o de estas ideas conflictivas y debemos proteger a nuestros trabajadores. Pero más adelante se dará el caso de que abandonan 70 guasipungueros y trabajadores fabriles la fábrica Santa Rosa de Chillo Gijón reclamando. Y entonces, ¿cuál era la respuesta de la administración? Es que ellos no eran guasipungueros, sino que eran arrendatarios. ¿Sí? Entonces, este doble conflicto que yo les había dicho, y presentaban un informe al inspector del trabajo diciendo, no, ellos son arrendatarios, no son guasipungueros. Antes de la existencia del Código del Trabajo de 1938. Ya el guasipungo era identificado como un espacio de explotación laboral, pero estos trabajadores abandonan, y esta es una cita textual, ¿no es cierto? Con consecuencias necesarias del convencimiento a que lleguen los indios sobre el punto tan básico para la efectividad de la reforma adoptada.
han de desaparecer las ideas de Guasipungu y Socorro, que siempre y en todas partes se han dado únicamente a los conciertos. Convencidos de que ya no son conciertos, ellos mismos no pueden pretender tener como libres Guasipungu y Socorro, porque los libros de rayas, perdón, no los han tenido en Chillo ni en ninguna parte. Otra consecuencia debe ser esta, puesto que ya no hay Guasipungu y Socorro, por lo mismo tampoco conciertos. Tales nombres deben quedar abolidos del lenguaje de Chillo. Así pues, en las planillas el descuento por el arriendo hay que consignarlo como arrendamiento de terreno, no se ha de poner arriendo de Guasipungu. Entonces ratifico un poco esto, ¿no es cierto? No he avanzado absolutamente en nada. Pero bueno, a lo que voy es que el Ministerio de Previsión Social y Trabajo va a intervenir en este conflicto y el resultado, ¿qué creen ustedes que fue? Fue positivo, se logró investigar, determinar que eran guasipungueros y que por lo tanto merecían un desahucio. A través de la mediación de la iglesia y de las mujeres de la familia, les convencieron a la mayoría de estos ex guasipungueros que pidan perdón y regresen a la fábrica. Sí, entonces no hubo ningún reconocimiento ni de un desahucio, ni de horas que tenían que pagarles, ni absolutamente nada, pero nos muestra que el conflicto laboral también alcanzaba el espacio de la hacienda, ¿no es cierto? Y esto explica también el surgimiento de la Federación Ecuatoriana de Indios y todo lo que después pasará en Cayambe. Pero no solamente pasó en Cayambe, sino en toda la sierra había ya un cuestionamiento sobre el Guasipungu como una figura de explotación. Y ahí están, bueno, los trabajos de Andrés Guerrero, ¿no es cierto?, que han sido publicados también por la Universidad Central. Y entonces, rápidamente, para tratar de aprovechar el tiempo, el conflicto de la Internacional. El conflicto de la Internacional, que también ha sido estudiado por diferentes académicos, entre ellos también Guillermo Bustos, se genera en torno a que la legislación permitía a los trabajadores crear pequeñas cooperativas obreras. La legislación decía que el 5% de las ganancias debía ser entregado a los trabajadores para que los trabajadores puedan administrar ese dinero en las actividades que ellos consideraban absolutamente necesarias, pero la patronal más bien decidió crear una cooperativa patronal, colocar ese 5% para, a través de un dinero que les pertenecía a los trabajadores, atender accidentes del trabajo, atender desahucios, atender enfermedades. Y no les daba la autonomía sobre ese 5% de las utilidades a los trabajadores, y ese es un poco lo que va a detonar la huelga, a pesar de que se ha dicho que solamente es el tema de las 8 horas de trabajo en mejores condiciones laborales. En el fondo, la huelga de 1934 gira en torno al reconocimiento de los actores del trabajo, los actores organizados del trabajo, como un actor político válido, que ellos sean capaces de administrar ese dinero. Porque cuando uno revisa el reglamento que sale después de esta fábrica, de este conflicto laboral, es bien interesante, porque se nos ha dicho que los trabajadores de la Internacional querían 8 horas de trabajo y querían pagos de horas extras. Y entonces, pero el reglamento que sale después de la fábrica, pues matiza todo esto, que se prohíba el trabajo infantil. Sí, está prohibido el trabajo infantil, salvo que los niños sean los únicos que puedan llevar el sostén a sus hogares. Está prohibido el trabajo infantil, salvo que los niños demuestren que saben leer y escribir. Entonces, si un niño sabe leer y escribir, puede trabajar. Si una familia no tiene cómo más sostenerse, puede trabajar el niño. Entonces, no eran medidas absolutamente estrictas, y se ve que justamente los trabajadores se dieron frente a lo que nosotros consideraríamos los grandes pilares materiales de el movimiento obrero o de la conciencia obrera, que son mejores condiciones en el trato o el trabajo justo, pero más bien no ese es el caso. El caso es reconocerlos como actores válidos que son capaces de tener autonomía de manejar esos recursos económicos. ¿Sí? Al final el conflicto termina más o menos resolviéndose con el reingreso de algunos líderes de este sindicato, y el sindicato les de alguna manera se articula también con la sociedad industrial, Sociedad Artística Industrial de Pichincha, y con otros sindicatos. La prensa obrera socialista y comunista recoge este evento de 1934.
Lo que dice es que los verdaderos obreros fabriles, textiles, se han tomado las calles y se está sumando todas las personas, los matarifes, los panaderos, los del ferrocarril, y todos se están sumando en la gran huelga. Entonces ellos pensaban que esa era la gran huelga, el advenimiento ya de la creación de una conciencia de clase, pero digamos que un par de meses después se termina el conflicto. Y después los trabajadores de la Internacional se los ve en las fuentes que no se preocupan tanto por ese 5%, sino más bien de hacer fiestas, rosarios, procesiones religiosas. Entonces no era una creación de una conciencia tampoco tan profundamente revolucionaria como a veces el historiador quiere encontrar ahí, pues el germen de la revolución y del cambio, y no necesariamente acontece así. Durante todos estos años y estos conflictos van a desembocar en el Código del Trabajo de 1938, y el Código del Trabajo también hace exactamente lo mismo. Por ejemplo, no abole el huasipungo, sino que establece ciertas condiciones, entre comillas, voy a utilizar esta palabra, más humanas. Que el huasipunguero pueda recoger leña, que el huasipunguero pueda tener un día de descanso, que el huasipunguero tenga la posibilidad de tener algo de ganado y que pueda pastar en las tierras de la hacienda, pero no lo abole. ¿Sí? El trabajo infantil, el trabajo de la mujer, el Código del Trabajo del 38 tampoco permite el trabajo nocturno de la mujer, y en eso estaban de acuerdo los obreros organizados, estaban de acuerdo los obreros de Guayaquil, de la Sierra, los industriales, los dueños de las fábricas, y las mujeres sí reclamaban el derecho a poder trabajar, pero el Código del Trabajo un poco limita esa posibilidad de que las mujeres trabajen en la noche, porque existe una tutela moral. O sea, una joven no puede trabajar en la noche porque está sujeta o es más proclive a recibir tentaciones o peligros. Los hombres sí pueden trabajar. Y lo que decían los obreros de la costa en el Congreso de 1938, el primer Congreso de Trabajadores que se celebró en Ambato, es que las mujeres tienen que estar ahí para poder cuidar a los hijos y no deberían trabajar. Entonces, en este breve recorrido así un poquito atropellado, lo que quería mostrarles a ustedes es que revisando estas fuentes uno puede encontrar muchísimos temas respecto de la historiografía laboral, historia de género, historia cultural, historia de los mismos conflictos, historia de la conformación de una visión del Estado sobre el ámbito del trabajo, ¿sí? Entonces, bueno, con eso se me ha acabado el tiempo. Muchas gracias. Gracias, doctor. A continuación, el doctor Pablo Merigit nos va a ayudar con el tema, el proceso de unidad de las tres centrales sindicales en los 70 y 80 del siglo XX. Sí, bien, buenos días. Gracias a los organizadores del evento, la presencia de mis colegas, con quienes estoy compartiendo la mesa, a otros, no creo que solo esté el Martín, de otros profes, a John. Les quiero agradecer mucho por estar aquí. Familias con bancos, en todo caso van a ser trabajadores. Y esto era algo que en el siglo XX la mayoría de las personas, por ejemplo los estudiantes de la Universidad Central, lo tenían muy claro. Y entonces sabían que las luchas sindicales, las luchas de los trabajadores no eran luchas de unos cuantos señores sindicalizados por ahí, sino que era una lucha propia, porque ellos mismos se iban a ver afectados, luchaban por beneficios propios. Claro, al día de hoy hay una suerte de pasividad en el sentido de si Daniel Noboa me va a ofrecer seguridad laboral, ¿cuál va a ser el gobierno que sí por fin va a conquistar la seguridad laboral, que nos dé trabajo, que se genere empleo, que bla, bla, bla? Bueno, los trabajadores de esa época, jóvenes como ustedes, trabajadores como ustedes, entendían que eso no se conseguía esperando que un presidente, un alcalde les pusiera el trabajo por delante, sino que se conquistaba luchando en las calles. Y entonces esta noción es lo que en realidad a mí me sorprende mucho, porque veo que hay una ausencia de vinculación con el trabajo, lo que decía Alejandro. Y entonces, más todavía si es que ustedes son estudiantes de historia, eso me llama un poco la atención, porque se entendería que hay una vinculación entre la explicación del pasado para poder entender el presente y luchar por un futuro mejor, digamos así, usando un término, si quieren, más romanticista. Pero bueno, entonces yo lo que quería hablarles es más o menos de la época dorada del sindicalismo. La época dorada fue cuando las grandes sindicales de este país se unieron para hacer luchas
valga la redundancia, conjuntas para poder enfrentar mejor los embates de los grupos oligárquicos. Pero claro, si yo les hablo de 3 centrales sindicales, eso queda un poco en el aire. Les voy a hablar rápidamente de cuáles son estas 3 grandes centrales sindicales. La primera se llamaba, todavía existe, aunque tiene otro nombre ya, se llamaba CEDOC, Confederación Nacional de Obreros Católicos. Esta nació en 1937 y en 1938 tuvieron su primer Congreso Nacional, dirigido por Pedro Velasco Ibarra, por cierto, el hermano de José María Velasco Ibarra. Es una creación del Partido Conservador y de la Iglesia Católica para alejar a los trabajadores del sindicalismo de izquierda, es decir, los sindicatos, las uniones de trabajadores más belicosas, más militantes, eran precisamente las de izquierda, vinculadas al Partido Comunista, al Partido Socialista y a un grupo que se llamaba Vanguardia Revolucionaria que existió en ese tiempo. Como ya dijo Alejandro, estaban guiados por una encíclica llamada Rerum Novarum, promulgada en 1885 por el Papa León XIII, y lo que en realidad buscaba el Rerum Novarum y la CEDOC era tratar de unificar de forma armónica a trabajadores y empresarios, porque había esta visión, así se le ha llamado, organicista de la sociedad, es decir, los trabajadores cumplen una función, los empresarios cumplen una función, lo que deberíamos llegar es a una suerte de armonía entre ellos. Ese es un discurso que se repite hasta el día de hoy en los debates, no sé si han oído, ¿no? Como vamos a encontrar el punto medio para que todos vivamos en paz, empresarios y trabajadores, todos juntos para sacar el Ecuador adelante. Ya detrás de eso se esconde un discurso profundamente anticlasista, es decir, que no hay una división de clases que fomente una lucha por intereses, por vivir mejor, por ejemplo, de los trabajadores, sino que ellos tienen que pasivamente aceptar su papel en la realidad, deben exigir cierto respeto, pero hasta ahí nomás, ¿no? Fíjense lo que... Tengo aquí una frase de Silvio Luis Haro, que dice: no nos queda sino escoger entre fundar sindicatos cristianos a nuestros propios fines y fundados en la moral cristiana y en la religión católica, o entregarnos a las redes de socialistas y comunistas. Esta frase es maravillosa, la saco de Patricio Icaza. Pues cada vez se oponen y se caracterizan más los bandos de Cristo o de Satanás, de católicos o no católicos, de sindicatos cristianos o sindicatos no cristianos. Entonces, su rol fundamental, es cierto que hicieron cosas muy interesantes, pero su rol fundamental en la historia del movimiento obrero fue evitar la unidad orgánica que se buscaba gestar desde la izquierda. La izquierda rápidamente se dio cuenta que un movimiento obrero ecuatoriano, si es que no estaba totalmente unificado, no podía en realidad llevar a cabo una lucha, llamémosla así, más relevante. Entonces, la CEDOC siempre rompió la unidad de los diferentes centrales sindicales, ¿no? Ya luego de la Segunda Guerra Mundial, la CEDOC se termina vinculando a la democracia cristiana alemana, la cual hasta el día de hoy está presente en Ecuador, ¿no? La organización Konrad Adenauer y demás tienen presencia aquí, hacen trabajo político, forman a jóvenes como ustedes para que, bueno, se conviertan en líderes políticos de demócratas cristianos, ¿no? La democracia cristiana en el Ecuador fue muy importante, llegaron al gobierno en 2 ocasiones, pero bueno, hablaré de eso luego. Aquí juega un papel fundamental Isabel Robalino, que por cierto hay un mural de ella acá frente al busto de Salvador Allende, lo cual siempre me pareció a mí muy irónico por lo que ella pensaba de Salvador Allende. Por cierto, era una líder sindical, pero de derecha, llamémosla así en términos muy llanos, ¿no? Y en 1972 la CEDOC mantiene las siglas, pero se llama entonces ahora Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas. Aunque se llamen clasistas, mantiene una posición anticlasista, más bien con esta visión de relacionamiento entre patrones y obreros. Luego hablaré otra vez de la CEDOC, porque al día de hoy la CEDOC no es eso. Luego está la otra, la CTE, la Confederación de Trabajadores del Ecuador, que en un inicio se llamó Comité Nacional de los Trabajadores del Ecuador, que nace a inicios de los años 40, también llamada CNTE, y su génesis está en todos los movimientos, sindicatos de los partidos de izquierda, comunista, socialista y vanguardia revolucionaria, que sí buscaban una unidad, digamos, para derrocar el capitalismo o para transformar las relaciones de clase, ¿no? Y es muy interesante porque el gobierno que más les combate, que es el gobierno de Arroyo del Río, que es un gobierno electo en un famosísimo fraude electoral, que terminaría siendo derrocado en la así llamada gloriosa, la Revolución de Mayo del 44, es en ese momento, en ese periodo, cuando más se fortalece.
porque es en el combate en el cual los grupos, llamémoslo así, de sindicalistas o del sindicalismo de clase marxista, es en ese momento en el cual puede crecer porque se evidencia en realidad las grandes contradicciones que hay entre patrones y obreros. ¿Ok? Y entonces, en realidad, después de la gloriosa, logran conformar la ansiada unidad de todos los diferentes grupos sindicales que se habían organizado alrededor de los partidos comunistas, socialistas y la vanguardia socialista revolucionaria, y se funda así el 4 de julio de 1944 la Confederación de Trabajadores del Ecuador. Entonces era la gran central sindical de la izquierda ecuatoriana, ¿sí? Y por último está la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, la famosa CEOSL, que nace en 1962. Y su origen, no hay cómo entender el surgimiento de esta gran central sindical si no es gracias al contexto en el que parte, y esto es en la Guerra Fría. Lo que había pasado es que Estados Unidos se había visto muy interesado en crear un sindicalismo alternativo al sindicalismo marxista. Y este fue lo que ellos llamaron el sindicalismo libre. Es un sindicalismo, digamos, al estilo de los sindicatos que hay al día de hoy en Estados Unidos. En Estados Unidos había sindicatos de clase, pero durante la época de McCarthy, la casa de brujas de McCarthy, fueron anulados, perseguidos. O sea, llamarse comunista en Estados Unidos en un momento era ilegal. Uno se iba preso si se llamaba comunista o fue miembro del Partido Comunista. Entonces se crea una suerte de sindicalismo libre, ese es el nombre que adoptan. Y bueno, la CEOSL rápidamente se une a la Conferencia Latinoamericana Sindical Cristiana y también lo hace la CEDOC. La CEDOC parece que va a ser absorbida por este sindicalismo libre, pero hay una serie de tendencias que evita que se genere esta unión, porque digamos ahí, y para la suerte de la izquierda así fue, porque entonces estas dos grandes centrales sindicales se habrían unido y la CTE habría perdido mucho peso, ¿no? ¿Cómo se creó la CEOSL? Esto es muy interesante. Se metieron millones de dólares en el Ecuador para promover la creación de esto, especialmente dinero proveniente de Estados Unidos. Era un sindicalismo anticomunista, por supuesto. No sé si saben quién es Philip Agee. Es un tipo que vivía aquí en el Ecuador y de repente sacó un librito que se llamaba La CIA en el Ecuador. Y confiesa él, soy agente de la CIA, y publica un libro. Y en este libro él dice con nombres y apellidos quiénes eran colaboradores de la Embajada de los Estados Unidos, agentes de la CIA, pesquisas, informantes, etc. Es un libro que removió las bases políticas del Ecuador porque de alguna forma se mostró quiénes estaban colaborando, ¿no? Y entre esos, por ejemplo, allí dice, en el Ecuador realmente fundamos la CEOSL. Yo tomé la responsabilidad para el secretario de la CEOSL, que era Matías Ulloa Copiano, para el secretario de Educación, Ricardo Vázquez Díaz, y el consejero legal, que era Carlos Vallejo Báez. Yo pagaba los sueldos de los 3 agentes y subvencionaba todos los gastos de la CEOSL. En ese tiempo, la CEOSL fue una criatura de la CIA. Pese a que se han intentado rebatir los argumentos de allí, cada vez que se descubren nuevas vinculaciones, dónde terminó trabajando el uno, qué es lo que termina pensando el otro, es como que se condice mucho, ¿no? Ayer hablaba con una persona y me decía, pero ¿en serio la CIA fundaba partidos, sindicatos y demás? Le abro otra parte del libro y le leo, nosotros fundamos el Partido Revolucionario Comunista del Ecuador, nosotros le pagábamos al periódico tal, es decir, la gran premisa de la CIA, no sé si saben, dice el propio allí, es dividir, dividir. Y una vez que estén divididos, divide otra vez y vuelve a dividir y dividir y dividir. Y esa es la forma en la que operaba la CIA en la segunda mitad del siglo XX. Bueno, tienen 3 grandes centrales sindicales, 2 de carácter de corte anticomunista y una de carácter profundamente clasista. ¿Qué pasó? Al final estas 3 centrales, sabemos por la historia, se terminan uniendo en un gran frente, en el Frente Unitario de Trabajadores. ¿Qué sucedió? Bueno, ya desde 1966 se empiezan a mantener conversaciones entre estas grandes sindicales, ¿no? Porque, ¿qué fue lo que les termina acercando a ellos? La dictadura militar de los 60, que fue brutal. Duró poquito tiempo, mató a cientos de militantes revolucionarios y se fueron con las manos vacías. Los militantes revolucionarios y ellos también, entre comillas. Esto surge a raíz de un terror anticomunista que surgió en toda la región por la Revolución Cubana, porque parecía que se iba a despertar la llama de la revolución en toda América Latina y los militares aquí metieron la bota y lo plantaron hasta que más o menos apaciguaron todas
rebeliones, hicieron actos que hoy están documentados como actos de ellos mismos. Por ejemplo, pusieron bombas en las iglesias con panfletos que decía: se viene la revolución, muerte a todos los católicos y los curas. Claro, la gente cogía esto y decía: los comunistas nos vienen a matar. Sí, está muy bien, señores militares, reprímanles, por favor. Entonces eso se justificó, eso era una justificación para perseguir entre esos a líderes del movimiento obrero de la CTE. Y la CTE, de hecho, le termina acusando a la CEOSL de haber apoyado a la dictadura. Entonces, estos intentos de unidad de las tres grandes sindicales se ven rotos, pero al mismo tiempo se ven un poco unidos, porque los obreros militantes, ¿sí?, de la CEOSL, de la CEDOC, se daban cuenta de que sus dirigentes no representaban en realidad los intereses de la propia clase trabajadora, sino que estaban ahí para terciar, para negociar con los grupos de poder. ¿Ok? Algo muy interesante es que un evento que se dio en 1969 sí termina por acercar a tres grandes centros sindicales, que fue el Congreso de Afiliados del Seguro Social de 1969. Ahí por primera vez las tres grandes centrales sindicales, cuando les hablo de centrales sindicales capaz estoy diciendo algo abstracto, pero una central sindical podía fácilmente contener en su seno a 40, 50, 60 organizaciones de trabajadores, de panaderos de Guayas, de yo qué sé, ferrocarrileros de Riobamba, de los sastres de Quito, etc. Entonces ya se imaginarán que eran miles y miles de personas detrás de estas centrales sindicales. Y también se une la UNE, que es muy interesante porque jugará un papel importante los años después. Ese mismo año, Isabel Robalino se reúne con Nelson Rockefeller, o sea, hijo de una de las familias más ricas del mundo para ese entonces, que era representante del gobierno de ese entonces, de Nixon. Y a Isabel Robalino le dicen: por favor, señora, usted tiene que salir. Y le sacan de la CEDOC, que esa es una de las cosas más importantes, porque Isabel Robalino juega un papel en contra de la unidad. Bueno, ustedes saben, Velasco Ibarra, me voy a saltar muchas cosas porque no me queda tiempo, Velasco Ibarra llega a la presidencia al finales de los 60, 70, a inicios de los 70 y se declara dictador. Y entonces las tres grandes centrales sindicales deciden hacer una alianza y proponen... Bueno, hay muchas cosas importantes aquí, ¿no? Por ejemplo, Velasco Ibarra clausuró la Universidad Central porque la consideraba un nido de agentes comunistas y socialistas. Le toma preso al rector de esta universidad, Manuel Agustín Aguirre, que había ya emprendido la reforma universitaria. Hay un busto de Manuel Agustín Aguirre en economía, por si les interesa ir a ver o estudiar quién eran. Y además, en la época de Velasco se asesina a varios dirigentes estudiantiles, entre esos a Milton Reyes, que está enterrado aquí en la Facultad de Derecho, si pueden ir a ver también después de esto. Asesinan a René Pinto, que era miembro del movimiento Izquierda Revolucionaria, a René Brito, que era dirigente estudiantil estatal de Guayaquil, y se intenta asesinar a varios otros dirigentes estudiantiles. Entre esos voy a dejar la humildad familiar, que es tonta y cristiana por un lado, por un momento, y bueno, entre esos intentaron asesinar a mi padre, que era Juan Meriguet, que era presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador. De hecho, le metieron un tiro cuando estaba en una protesta aquí en la... ¿Se han visto estos arcos del rectorado? Bueno, él estaba parado ahí, un militar le dispara desde al frente, que era el Centro Norteamericano de Lenguas, y le intenta asesinar, falla por una cuestión biológica en realidad, porque no les voy a contar, porque es interesante, pero el corazón late así, y en el momento en que pasa la bala, el corazón se encoge, y es solo por eso que mi padre se salva y yo les estoy hablando ahorita y aburriéndoles un poco. Entonces, bueno, esto les digo simplemente para decir algo importante. El movimiento estudiantil en los años 60 y 70 era el gran movilizador de masas en el Ecuador. O sea, los estudiantes como ustedes podían poner en jaque a un gobierno, sacar a un gobierno, podían presionar para obtener mejores salarios, mejores condiciones. O sea, los estudiantes tienen un poder, el que ahora ni siquiera se dan cuenta, porque claro, en TikTok no hay poder, evidentemente. Está afuera, el poder está afuera en la unidad, en la lucha, no está encerrados en unos cuadraditos de espejos negros. Bien, entonces parece que la unidad de los trabajadores es la única salida, porque el movimiento estudiantil estaba siendo fuertemente reprimido, y el 1 de mayo, Día del Trabajador, de 1971, hay una marcha en Quito que es brutal. O sea, cuando estoy diciendo brutal, estoy diciendo que decenas de miles de trabajadores, de estudiantes, personas de todo tipo salieron a marchar en Quito y fueron agrupados por una cosa que se llamó Fuerza Laboral Ecuatoriana, y era una coordinación en realidad de las tres grandes centrales sindicales.
¿Qué exigían? Para más o menos se entienda un poco qué es lo que pedían, ¿no? Aumento de sueldos, la reforma agraria, instauración de un gobierno nacionalista con participación de los trabajadores. Ese mismo año, a raíz de este 1 de mayo, llamémoslo así, glorioso y combativo, se decide fundar el Frente Unitario de Trabajadores, el FUT, que tiene como nacimiento el 16 de junio de 1971. Y el FUT se declara a sí mismo como el frente reivindicativo y clasista con independencia absoluta de todo partido político. Hay que decir algo muy importante. Formó parte del FUT una cosa que se llamó Fuerza Pública y era una asociación de militares retirados además progresistas, lo cual es muy interesante para entender luego el golpe de Estado que vendrá en contra de Velasco Ibarra por parte de Guillermo Rodríguez Lara, famoso Bombita, que lanzó un golpe de Estado en contra de Velasco e instauró un gobierno nacionalista y revolucionario. Es muy interesante, no es un gobierno nacionalista y revolucionario al estilo marxista, sino en otros términos, que bueno, ya lo podrán estudiar en otro momento. Pero lo interesante aquí es que fíjense la fuerza que tenía el movimiento obrero, que incluso militares retirados se acercaban a ellos para formar parte, digamos así, de un proyecto político. Eso solo es para que dimensionen hoy cuál era la fuerza que tenían los trabajadores en ese entonces. Y el 28 y 29 de julio el FUT declara su primera huelga nacional, que exigen mejoras salariales, detener la subida de precios en artículos de primera necesidad, autonomía del seguro social, una ley de reforma agraria. Esto es muy importante porque detrás de esto estaba también la FEI, ¿no? O sea, la Federación Ecuatoriana de Indios. Entonces era muy importante entender que los trabajadores no eran solo trabajadores de las fábricas y de la ciudad, sino también había una unidad con los trabajadores del campo. Bueno, hay muchas cosas, derogación de la Ley de Educación Superior y demás. El gobierno de Velasco declara el paro como subversivo y rodea con el ejército las fábricas que estaban en paro. Fíjense que el propio presidente fue ahí a caballo haciendo gala de supuestamente ser un líder antiobrero, en el fondo, lo cual, por cierto, su hermano le reclamaba mucho. Irá en persona a dirigir el desalojo de los trabajadores que se habían tomado el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero ya el movimiento obrero logró algo que no había logrado nadie. Desgastó el velasquismo, demostró que no era un gobierno de unidad nacional. Y entonces Rodríguez Lara le da un golpe de Estado en Carnaval, el 15 de febrero de 1972. También era para evitar que Asad Bucaram gane las siguientes elecciones, por cierto, hay que decirlo, ¿no? El líder del CFP. Concentración de Fuerzas Populares. Bien, me quedan 5 minutos entonces. 2. Voy a tratar de explicar rápidamente algo. La posibilidad de la unidad de los trabajadores, quería hacer una reflexión final teórica sobre cómo fue posible esto, pero simplemente les acabo de contar la historia y creo que es más importante en este momento que sepan la historia antes de luego hacer una interpretación sobre la historia. Lo que sucedió es que la CEOSL y la CEDOC fueron poco a poco, unos podrían decir intervenidas, entraron, otros podrían decir que fueron cambiando su conciencia poco a poco por parte de militantes clasistas de la izquierda. Y esto fue así porque la Revolución Cubana y la Revolución China y demás, no me voy a meter ahorita en eso, obligaron a que la izquierda encontrase otras maneras de emprender la lucha. Y entonces la CTE estaba gobernada por una suerte de pensamiento semidogmático, en el cual se debía hacer la lucha desde la CTI y se les iba a vencer a las otras centrales sindicales. La CEDOC, la CEDOCUT fueron, si quieren así, infiltrados o fueron atravesados por personas vinculadas a la izquierda y fueron convenciendo poco a poco a varias organizaciones dentro de las centrales sindicales de que la alternativa era la lucha clasista. Y es así que se toman la CEDOC. La CEDOC al día de hoy es una organización de izquierda y la CEOSL también. La CEDOC se termina dividiendo en dos, CEDOCUT y CEDOCLAT, ¿no? La CEDOC socialista y la CEDOCLAT es la, llamémosla así, demócrata cristiana. Pero a la final, se me acabó el tiempo lastimosamente, siquiera ahora me preguntan por eso, ¿por qué esa posibilidad le permite en realidad a ellos llevar a cabo las famosísimas huelgas nacionales en contra de Hurtado? Estuvieron a punto de tumbar a Hurtado, pero fueron masivas huelgas. Huelgas hablo de no cuando ahora decimos vamos a hacer una huelga y seguimos trabajando. Digamos, el país se paró totalmente. Y esa fue en realidad la gran fortaleza de la unidad y la época de oro del sindicalismo ecuatoriano. Bueno, gracias.
Vamos a recibir a Magíster Natasha Sandoval. Ella nos va a dar con su tema contra la se escucha. Ahí, sí. Perdón. Sí, es que el doctor es más alto. Ella nos va a hablar contra la dispersión semántica, volver a la clase para leer el presente. Muchas gracias, Sandy. Gracias a todas y todos. Estoy muy contenta de estar aquí. Gracias también a mis contertulios. Es emocionante aprovechar este contexto para hablar de temas tan urgentes como el problema de la clase trabajadora. Y me gusta mucho seguir la discusión que abrió el Pablo con este preámbulo de por qué hoy hay una despolitización, por qué hay una desconexión de los jóvenes con respecto a su lugar social, al lugar que ocupan en las relaciones sociales de producción. Y sobre eso voy a hablar en mi presentación. Quizás a propósito del 1 de mayo, vemos que afloran muchísimos discursos, o al menos en la marcha conmemorativa, vemos sindicatos de vieja guardia que apelan mucho a la nostalgia de las gestas del siglo XX. Por otro lado, en redes hay una apelación a que el trabajo dignifica. Sin embargo, lo que vemos es que las condiciones reales del trabajo se han precarizado, se siguen precarizando, se ha exacerbado muchísimo la explotación. Entonces, una pregunta transversal a mi presentación es si sigue teniendo sentido hablar de clase en el siglo XXI. Y esto me pregunto básicamente porque la clase ha sido progresivamente despolitizada en el sentido común popular. De hecho, eso es lo que nos permite entender cómo en el Ecuador, en un país donde más del 60% de la población trabaja en condiciones informales, donde se ha exacerbado la pobreza, el desempleo, el subempleo, la migración, ganó un personaje como Daniel Noboa las elecciones. O sea, cómo en un país tan precarizado, la gente se identifica con el candidato que encarna el poder económico de una élite, de una casta política en el país, una élite bananera. Y es básicamente porque la gente ha utilizado como vehículo la ficción de sentirse clase media. O sea, la clase media de alguna manera es este dispositivo que alimenta la ficción aspiracionista de que, bueno, me separo de los trabajadores y me identifico para blanquearme con el empresario. El voto se vuelve un vehículo de estatus simbólico y la política es un espectáculo de aspiración. Básicamente esta ficción cumple dos funciones. La una es encubrir la explotación estructural y la otra es neutralizar la posibilidad de lucha colectiva. Sin embargo, la base material existe. Los antagonismos fundamentales de la concentración de capital subsisten. Subsiste la apropiación del trabajo ajeno para la concentración de capital. Eso es innegable. Es una condición objetiva de la concentración capitalista. Sin embargo, como ya no hay fábricas en el sentido tradicional del término, como hoy se dice que el trabajo es autónomo y que cada quien es su propia empresa, entonces muchos intelectuales incluso han puesto en cuestión la noción de clase. Sin embargo, la realidad objetiva nos muestra que nunca en la historia hubo una concentración tan alta de riqueza. O sea, nunca se exacerbaron tanto los antagonismos de clase como en el presente. Entonces, lo que propongo
hoy es abrir una discusión sobre la vigencia del problema de la clase en un contexto de transformaciones estructurales profundas, donde el capital se expande a territorios inmateriales como el conocimiento, como los datos, como las emociones, como el lenguaje, donde las formas de producción del valor se han mutado a formas más especulativas, donde la IA reconfigura el lugar del trabajo vivo y donde estas perspectivas académicas que han relegado la lucha de clases como concepto y como problema. Entonces yo en un primer momento voy a hablar brevemente de los desplazamientos conceptuales que sufrió la clase a lo largo del siglo XX para llegar a este fenómeno despolitizador. Voy a tratar de dilucidar el problema metodológico de fondo que operó en ese proceso, que llevó a una dislocación del concepto clase. Voy a plantear una especie de propuesta teórica metodológica frente a ese problema y hablar de la relevancia de la clase en la acumulación capitalista contemporánea. Entonces, para empezar, bueno, es importante hacer un recorrido histórico muy breve, muy cortito, para mirar cómo la categoría de clase, que a lo largo del siglo XX fue utilizada en el ámbito intelectual como una categoría analítica, no solo descriptiva, para designar una relación social de producción, para designar el lugar que los sujetos ocupan en el sistema productivo, luego fue desactivada como principio organizador del mundo social. Esto ocurrió, esta desactivación, este vaciamiento teórico de la clase, ocurrió sobre todo en el contexto de los 80s, se acentuó ya en los 90, se consolidó en los 90, pero lo que observo es que eso no solamente se debió a un cambio en las relaciones objetivas de reproducción del capital, sino a una operación política e ideológica que involucró a los propios intelectuales. Entonces, ¿qué hicimos los intelectuales en los años 80 para desactivar teóricamente a la clase? De hecho, hubo una lucha ideológica donde justamente intervinieron intelectuales como E.P. Thompson, que mencionó Alejandro. Para Thompson, que fue un gran maestro y referente en la historiografía y que muchos de los maestros de historia recopilaron como un referente del marxismo, se enfocaron en mirar la clase no como relación social de producción, sino como una experiencia, la clase como un proceso. La clase existe en tanto los sujetos tienen conciencia de que comparten unas condiciones comunes, se identifican como clase y en ese momento luchan. O sea, la clase para Thompson es una experiencia que puede ser percibible en las fuentes. Sin embargo, cuando nosotros miramos los aportes de Marx, para Marx existe una clase en sí y una clase para sí. O sea, quizá la composición de la clase no tiene que ver solamente con la conciencia de clase. La clase es una realidad objetiva, concreta, y el antagonismo de clase está ligado a la propia contradicción capital-trabajo. Entonces, la clase no es solamente una experiencia cultural o simbólica, no está solamente en el terreno de la conciencia, sino que emana de las propias relaciones objetivas, concretas, de un modo de producción. Entonces, si bien la clase en este giro thompsoniano fue útil para ver cómo los sujetos se constituyen políticamente, estas miradas desmaterializaron la clase. La desplazaron de su dimensión estructural a una dimensión cultural. Sin embargo, desde una perspectiva marxista más apegada al método riguroso del materialismo histórico,
La lucha de clases no depende de que los sujetos tengan conciencia de sí como clase. La lucha de clases es estructural, como dije, es una contradicción objetiva inscrita en el modo de producción, donde el capital necesita del trabajo vivo para valorizarse. Pero mientras el capital necesita el trabajo, al mismo tiempo lo precariza, al mismo tiempo lo fragmenta. Es una contradicción inherente al capital. No podemos escapar de eso. Entonces, la conciencia puede o no emerger en ese proceso. De hecho, lo que se busca es que no emerja. Cada vez se construyen más mecanismos para evitar que la gente sea consciente de su lugar en la producción. Entonces, estas formas de digitalización del trabajo, de fragmentación de la clase trabajadora, hacen que esa conciencia de clase no emerja. Y por eso que la gente vote por Daniel Noboa, por ejemplo. Entonces, hay un problema metodológico de fondo. Y es que hubo una mutación conceptual importante en los años 80. O sea, cuando dije que fue la clase vaciada teóricamente de su carácter estructural como relación productiva, esa mutación conceptual que acompañó además a la atomización de los movimientos sociales en identidades dispersas, o sea, que el feminismo opere por aquí, que los indígenas por acá, que los campesinos por allá, que el movimiento LGBTI, o sea, fue parte de un proceso de atomización de los movimientos sociales, además de absorber el lenguaje de los organismos multilaterales, las ONGs, la socialdemocracia, de que necesitamos reconocimiento, inclusión, participación, etc. Entonces la clase además fue vaciada políticamente como lo que nos permitía hacer visible el antagonismo fundamental y actuar políticamente sobre ese antagonismo con organización política. Lo que propongo en términos metodológicos no es reinscribir la clase en el marco de la totalidad del capital, porque ese gesto es forzado, pero además metodológicamente no es respetuoso con el materialismo histórico. O sea, lo que nos toca no es reinscribir la clase con el género, con la etnicidad, como han hecho las perspectivas interseccionales, para mirar la clase como identidad paralela a otras, como el género, que además valga decir que el género y la raza también son relaciones sociales de producción, aunque se nos muestren teóricamente en el canon como identidades. El movimiento metodológico en realidad es partir de los antagonismos estructurales objetivos de la realidad. O sea, mirar las contradicciones reales y concretas del capitalismo hoy. O sea, no forzar una lectura de la clase como la que construyó Marx en el siglo XIX, porque eso respondía a una formación social concreta del capitalismo. Hoy nos toca mirar qué clase es la que nos atañe en el presente, cuáles son las contradicciones reales y presentes, no forzar un marco teórico a priori. Eso no es suficiente. Entonces, como dije, la clase, propongo mirar la clase como una clave para pensar los antagonismos fundamentales del presente, porque resulta más necesaria que nunca para interpretar las formas mutantes del dominio capitalista. O sea, hoy vemos que se han modificado las formas de explotación y acumulación, pero no se ha disuelto el antagonismo estructural entre capital y trabajo. Lo que observamos es que, bueno, mucha gente dice, el trabajo ya no es la forma estructurante del valor, porque hoy se ha digitalizado y se han automatizado las formas de producción de mercancías, entonces ya el trabajo no es la forma fundamental de producción de valor. Sin embargo,
lo que vemos en realidad es que el trabajo se ha expandido tanto hasta lugares donde no estaba tradicionalmente puesto. El trabajo se ha expandido tanto que ahora abarca toda la vida doméstica, todas las operaciones cognitivas que hacemos son productoras de valor y de hecho las plataformas se alimentan de ese trabajo del que ni siquiera somos conscientes que hacemos. O sea, somos productores de valor. Para los grandes monopolios tecnológicos que ganan muchísimo dinero inflando sus propios capitales ficticios y además especulando en la bolsa. Además, ya ni siquiera las empresas generan riqueza solo por lo que producen en el presente, sino por cómo se va cotizando hacia el futuro las aspiraciones de producción de valor. Entonces, todas estas plataformas de inteligencia artificial, creemos que trabajan para nosotros y nos facilitan la vida, pero en realidad nosotros estamos produciendo valor todo el tiempo a través de interacciones en redes sociales, a través de comentarios, Y bueno, también los intelectuales han sido extraídos su fuerza de trabajo sin reconocimiento y sin remuneración para alimentar las bases de datos de estas grandes plataformas. Entonces, si bien el valor no se genera exclusivamente en la fábrica visible, sino en redes hoy logísticas transnacionales, el trabajo de cuidado no remunerado, las interacciones digitales, el tiempo que entregamos los usuarios a plataformas que monetizan nuestros datos, esas son formas ampliadas de extracción de valor. Y hoy el plusvalor, esta categoría marxista importante para mirar cómo el propietario de los medios de producción se apropiaba del trabajo no pago, como a través de la figura del salario había esta relación de explotación. Hoy el valor se genera en las redes logísticas transnacionales. Hoy existe un plusvalor absoluto. O sea, ya es tan difuso cuál es la fracción de trabajo, de fuerza de trabajo de la que se apropia el capitalista, porque ya el plusvalor es absoluto. O sea, se ha intensificado tanto esta explotación del trabajo que básicamente ha sido subsumida a la lógica del capital contemporáneo todo lo que hacemos, y eso ha vuelto más difuso el lugar de los trabajadores. Entonces, este fenómeno no borra la clase, solo la reubica, la pluraliza, pero la sigue estructurando en términos de quién produce valor y quién se lo apropia. Entonces, es muy, muy importante reconocer ese lugar que ocupamos las y los trabajadores cognitivos en este universo de creación de valor. Y aunque ya no estemos ligados a una relación salarial directa, de hecho, esa es una muestra de cómo se han exacerbado las contradicciones, los antagonismos fundamentales del capital. Incluso cuando el capital ya no necesita la forma visible del patrón porque éste opera a través de fondos de inversión, algoritmos o mecanismos de mercado automatizados, la lógica se mantiene. Y lo que observamos es que hay una minoría que se apropia del trabajo de la mayoría. Así que creo que en ese contexto se justifica mucho más que valoremos la importancia de la clase para entender estas contradicciones y que seamos conscientes de la lucha de clases de la que estamos siendo parte, que nos aplasta y cada vez más si observamos pasivamente cómo la explotación se recrudece. Eso, muchas gracias.
A ver. Muchas gracias, Magíster. Tenemos ahora a Magíster Andrés Burbano, quien nos va a hablar sobre el tema resignificación del 1 de mayo. Hola, ¿cómo están? Un gusto. Sé que ya están un poquito aburridos, ya están cansados, ya están yendo por ahí. Pero bueno, solo les pido que a los que se queden, que puedan poner un poquito de atención, que aguanten. ¿Y por qué es importante esto? Justo como ya lo dijo Pablo, como ya lo dijo Natasha también, como ya lo dijo Alejandro. Porque es importante conocer la historia para no repetir ciertos discursos, ¿no? Como que el pobre es pobre porque quiere, o porque si eres de izquierda no puedes tener un iPhone, o porque, pero ¿cómo así que es el día del trabajo y no trabajan? O sea, esa es una de las cosas que más he escuchado a lo largo del tiempo. Quizá ya no sigo a la misma gente y por eso ya no lo escuché este año, pero es importante saber de dónde viene el 1 de mayo, que es el día del trabajo, es el día del trabajador, cómo llegó acá al Ecuador, cómo llegó a Latinoamérica, qué es lo que ha pasado y cuáles han sido los significados que se les ha dado según la coyuntura. Pero para partir de eso, yo quiero hablar de las investigaciones específicamente que yo he podido realizar. Podemos, digamos que, hablar de una periodización de los movimientos obreros, de las organizaciones sindicales aquí en el Ecuador, según lo que dijo incluso el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Cuenca. Esos comienzan desde 1880 hasta 1908, que es un año antes del primer Congreso Obrero. Luego comienzan desde 1909 al 22, que es la matanza obrera en Guayaquil. Entonces, digamos que es uno de los momentos más importantes, y luego llegan del 22 al 38, que es el último Congreso Obrero, y la creación del primer Código del Trabajo aquí el Código del Trabajo que hasta ahora más o menos que sigue vigente en el país. Pero yo quiero comenzar como mi punto de partida de la investigación que he realizado, de las representaciones y de las conmemoraciones del 1 de mayo, con la Revolución Liberal. La Revolución Liberal en 1895 es un momento que no es que cogieron un montón de gente de Guayaquil o un montón de liberales y dijeron, bueno, un día antes, oigan, ¿y si hacemos una revolución? Bueno, vamos a hacer una revolución. No, sino que ya hubo un proceso largo de formación política, de saber qué es lo que querían, y no solamente de eso, no es que dijeron, bueno, ahora vamos a ponernos como liberales y vamos a creer que somos liberales y vamos a luchar contra este otro tipo de política que se estaba haciendo acá en el Ecuador y el gobierno que estaba instaurado, sino que esto respondió a las condiciones de posibilidad que se daban en las dos ciudades más grandes del Ecuador, que hasta ahora se mantiene así, Quito y Guayaquil, que a lo largo de los años ha cambiado bastante. Nosotros ahora vemos a Quito como la capital política, como la capital donde suceden las cosas, donde están las instituciones. Vemos qué es lo que pasa cuando hay un paro. En el 2019 y en el 2022, Quito está, pero totalmente sacándose la madre, policías, manifestantes, y en Guayaquil están en otra, ¿no? O sea, en Guayaquil no pasa absolutamente nada, a comparación de lo que sucede en Quito. Pero ¿qué es lo que pasaba a finales del 19 y a inicios del siglo XX? La dinámica era totalmente distinta. Guayaquil tenía una ideologización mucho más fuerte, que ya habrán estudios que dirán qué es lo que pasó en el camino, cuáles serían los eventos que sucedieron en el camino, pero ahora ya tenemos esta realidad que, como ya les menciono, Quito es una de las ciudades más políticas o ideologizadas, o que más convocatoria tiene en movimientos sociales y movimientos obreros. Las condiciones de posibilidad de Guayaquil en ese momento eran, primero, que eran uno de los puertos más importantes del Pacífico. Eso quiere decir migración. ¿Qué más? Teníamos una intención modernizadora, una intención de un proyecto modernizador que ya de hecho estaba en camino. ¿Para qué? Para celebrar el centenario en 1920. ¿Y qué traía esta intención modernizadora? Todo este proyecto que ya estaba en papeles, ya se había presentado, digamos que todos estaban detrás de esa intención modernizadora. Traía proyectos muy europeos, y gracias a la migración que llegó al puerto de Guayaquil, todos estos proyectos europeos de literal la europeización, no solamente en las costumbres, no solamente en infraestructura, sino también en las conmemoraciones. Y ahí viene el 1 de mayo. Y obviamente la condición de posibilidad de todo el comercio y de todo lo que
entraba por Guayaquil, algo que distaba mucho de lo que sucedía en Quito, donde teníamos condiciones de explotación laboral de los indígenas muy fuertes y otras cosas que no facilitaban que, digamos, algunas ideas, como ideas anarquistas o ideas socialistas, puedan llegar a los círculos de trabajadores o al asociacionismo obrero. ¿Qué pasaba con las conmemoraciones antes del 1 de mayo? ¿Qué es lo que sucedía? ¿Qué es lo que celebraban? Antes, si uno se pone a ver toda, digamos que toda la estructura, uno puede ver, se celebraban cosas religiosas, hazañas patrióticas o aniversarios fundacionales de los círculos obreros o de los círculos de trabajadores. Eso era lo que se celebraba. De ahí, en 1911, llega alguien llamado Rafael Ramos y dice, bueno, no sé qué texto habrá tomado o qué libro habrá leído, y dice, bueno, vamos a celebrar el 1 de mayo, pero en una celebración privada. Durán Barba ya lo dijo en su momento, ya hizo una investigación donde ponía como el punto de partida el 1 de mayo en 1913, pero él lo pone en 1913 como una celebración, como la primera celebración pública. Y es importante hablar de cómo fue esta celebración en 1911, 2 años después del primer Congreso Obrero, como una celebración privada donde solamente fueron los representantes de los obreros. Eso quiere decir que no estuvieron las bases de los obreros, no estuvieron, digamos que los de a pie, los trabajadores, sino estuvieron los líderes de ese momento de las confederaciones, de las asociaciones y de todos los círculos o núcleos obreros de ese momento. Pero bueno, uno dice, ya llegó el 1 de mayo, luego en 1913 la primera celebración pública, comenzaron a salir a marchar, hubo una mega movilización en Guayaquil, donde hicieron todo un trayecto, donde no solamente marcharon, sino que hablaron con ciertos círculos de trabajadores y dijeron, bueno, ¿qué es lo que ustedes necesitan? ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Qué es lo que ustedes están pidiendo en este momento? Sino que lo que hay que analizar es, a propósito de estas ideas que ingresaban al Ecuador, estas ideas mediante libros, con Miguel Albuquerque, por ejemplo, que era un personaje muy importante en ese tiempo, y si pueden googlearlo sería interesante. Pero, ¿qué pasaba? Ya lo mencionó Alejandro en un inicio, se hablaba del 1 de mayo, se puede hablar de 2 orígenes. La Segunda Internacional Socialista, que se reúnen en 1889, ¿sí? Y dicen, bueno, en 1890 vamos a celebrar el 1 de mayo, vamos a querer instaurar la fecha del internacionalismo obrero, para que todos celebremos y para que todos tengamos una exigencia en común. Pero lo que acabo de decir, para que celebremos, eso quiere decir que tenía un carácter de celebración, un carácter de fiesta. Y el origen, desde la Segunda Internacional, viene la fiesta del trabajo, no la del trabajador. Entonces ahí hay que tener una diferencia. Ahí podemos ver, digamos, cómo es la narrativa, cómo es la tónica de cada una de las conmemoraciones. Y por el otro lado tenías a la Federación Norteamericana del Trabajo, a los anarcosindicalistas gringos, diciendo, a ver, en 1886, si no me equivoco, siempre me olvido de esa fecha, sí, 1886, pasa esta gran huelga en Chicago. Mueren los mártires de Chicago, y ellos dicen, a ver, ¿cómo es que nosotros vamos a celebrar esta fecha? Nosotros debemos protestar, tenemos que hacer una huelga en esta fecha. No tenemos que celebrar, no hay nada que celebrar. De ahí nace la fiesta del trabajador. Pero ¿qué sucede? Y es algo que era obvio que iba a pasar cuando llega a Latinoamérica, que comienza a llegar el 1 de mayo y en Argentina tenemos la fiesta del trabajo. Y comienzan a salir todas las organizaciones obreras y dicen, bueno, vamos a celebrar el trabajo porque el trabajo dignifica, porque el trabajo es una de las máximas expresiones del ser humano y nosotros tenemos que dignificarlo y tenemos que reivindicarlo. Pero en otros espacios, como en Cuba, por ejemplo, que se celebró a finales del siglo XIX, ellos dicen, quizá no lo celebremos de esa manera, quizá lo vamos a celebrar digamos, basándonos un poquito más en lo que sucedió en Estados Unidos. Pero obviamente en cada uno de los países también había divisiones. ¿Por qué? ¿Cómo debemos entenderlo? ¿Cuál era la migración que estaba llegando a cada uno de los países? Al Ecuador llegó mucha migración europea y por eso es que se celebraba digamos que el origen del 1 de mayo de la internacional, perdón, es el gallísimo, de la Segunda Internacional Socialista aquí en el país. Y ahí es cuando en la investigación que yo pude realizar, nos ponemos a ver que en el Telégrafo y en la revista La Aurora se dan contradicciones en el discurso. Entonces dicen, bueno, hoy es un día
de júbilo para los trabajadores. Vamos a celebrar el Día del Trabajador, pero les pedimos mesura y realmente era lo que pedían. Decían, a ver, vamos a celebrarlo, pero tranquilos, porfa, no rompan nada, porque todos debemos llevarnos bien entre todos y todos somos trabajadores, entonces como para qué vamos a pelearnos, ¿ya? Entonces debémosle las cosas en paz y literalmente pedían eso. Y quiero leerles una cita del telégrafo del 1 de mayo de 1911, y ahí es claro porque ya se habla de una crítica interna en ese tiempo, a inicios del siglo XX. Dice, no se nos es oculta, de la misma manera, que no es un secreto para los obreros ecuatorianos que en el país la situación del proletariado no ha llegado a igualarse siquiera a acercarse a la de sus colegas europeos y que, por lo tanto, esa iniciativa acogida no debe revestir los caracteres de una protesta, pues faltaría racionalmente objeto hacia el cual dirigirla. Porque, claro, lo entendieron muy bien, que primero se estaban hablando de trabajadores y artesanos y de sociedades de beneficios mutuos en el siglo XIX. Sociedades, lo que ahora conocemos como organizaciones obreras, antes lo que se dedicaban era sociedades de beneficios mutuos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se enfermó el Juanito? Bueno, entonces vamos a darle plata para que el Juanito no esté tan enfermo, digamos que en términos básicos, ¿ya? Pero luego ya comienzan a hablar de otras cosas, comienzan a hablar de otros objetivos. En 1913 dicen, a ver, vamos a tener estos objetivos, la búsqueda del medio para unir a la clase trabajadora, el combate al analfabetismo y la vagancia, alcanzar leyes que protejan al obrero y el establecimiento de sociedades o cooperativas de consumo. Es decir, todos los paradigmas que teníamos antes comienzan a cambiar, porque ya se comienzan a hablar de proletariado, se comienza a hablar de capital, se comienzan a hablar de obreros, que los obreros como tal son un concepto. Eso digo, antes teníamos trabajadores y artesanos. Los obreros en ese momento eran un concepto que se hablaba de los trabajadores de las fábricas. Pero aquí no teníamos pues las fábricas que tenían en Europa. Aquí no teníamos las fábricas que tenían en otros países de Latinoamérica. Entonces era contradictorio y supongo que incluso hasta jocoso para algunos en ese momento decir, bueno, ¿cómo que aquí hay obreros? Pero bueno, no hay obreros, pero hablemos de los obreros, ¿no? Una cita que también quería leerles a propósito de ese mismo tema, bueno, que se me perdió en este momento. Aquí está. Dice, según relata el telégrafo, uno de los momentos más emocionantes de la reunión, de esta reunión del 1913, de la primera reunión pública, fue el flamear de la bandera del Ecuador, desplegada majestuosa y gallarda, ese conjunto de energías y virilidades, a esa vibración cálida, sonora y luminosa de la vida ecuatoriana, al obrero que es la sangre de la patria, el nervio de su riqueza. Y sobre esto mismo, Hobsbawm ya decía en la invención de las tradiciones, que el 1 de mayo siempre fue como una celebración en los lugares donde no fue originario, fue una celebración donde todavía revestía algunos significados religiosos y algunos significados patrióticos, porque, claro, llegaba y como les dije, no podían hablar de fábricas, no podían hablar del mismo contexto europeo y tenían que seguir hablando de lo anterior, pero estaba mutando. Y lo curioso de todo es después ya con el paso del tiempo, ¿cómo vemos nosotros ahora el 1 de mayo? A mí me gusta mucho siempre salir a todas las marchas del 1 de mayo porque uno ve ahora ya banderas que uno podía imaginarse que serían improbables verlos en otro momento, ¿no? Ahora uno ya ve banderas de animalistas, banderas feministas, banderas de centrales sindicales, ve todo tipo de organizaciones ahí. E incluso algunas que son contradictorias, ya ve movimientos políticos y claro, lo que mencionaba Pablo, el 1 de mayo antes se organizaba con mucho tiempo de antelación, no solamente para que las centrales sindicales, no solamente para que las organizaciones obreras salgan a marchar, sino analizar todas las demandas que se tenían de los trabajadores y de los obreros y hacer un gran frente que exija al gobierno y que incluso pueda tener un acercamiento con el gobierno. Ahora yo me pregunto, el 1 de mayo llega a la Plaza de Santo Domingo, llega a la Plaza de San Francisco y se acabó. Más o menos que se paran ahí a hablar, bueno, hola, ¿cómo están? Sí, ¿saben qué? Es que los obreros, tal, digo, perfecto, pero bueno, ¿qué hay más allá de eso? ¿Qué nosotros estamos haciendo desde la academia? ¿Qué nosotros estamos haciendo como intelectuales o pensadores? ¿Qué estamos haciendo como estudiantes también para entender algo que ya dijo Pablo en un inicio, que es darnos cuenta de que nosotros vamos a ser y ya somos esos trabajadores que vamos a necesitar y que tenemos que entender cuáles son todas estas exigencias que debemos hacerle al Estado, no solamente al gobierno de turno, porque si no,
luego vamos a estar totalmente perdidos en la significación y vamos a repetir lo que ya les dije al inicio, ¿no? Vamos a repetir, pero si es el día del trabajo, ¿y por qué la gente no trabaja? O sea, hay que seguir trabajando, ¿no? Porque el trabajo es lo único que va a sacar este país adelante. Entonces creo que, bueno, en resumen eso, un poco tuve que acelerarme por el tema del tiempo y porque ya les vi que todos estaban yendo, pero les agradezco a los que se quedaron y a los que les interesa este tema, que creo que no hay que verlo como, bueno, eso pasó a inicios del siglo XX y no tiene ninguna influencia. Claro que tiene una influencia y claro que nosotros podemos ir analizando cómo se han ido cambiando los discursos y las narrativas para poder adaptar esta realidad, para poder adaptar las exigencias a nuestra realidad y no estar pensando en otros modelos de afuera que nos sirven para poder, digamos, tomar conceptos necesarios, pero que muchas veces, porque no los adaptamos a nuestra realidad, no llegamos a objetivos comunes. Les agradezco mucho y eso. Gracias, magíster. Vamos a proceder, por favor, al tema de preguntas, tomando, por favor, en cuenta que tiene 2 minutos para formular la pregunta y 4 minutos máximo para contestarla. Empecemos, por favor. Doctor Alejandro López. No. No. Las preguntas van del público. Perdón. Toma, amigo. Ay, perdón. Por favor. Bueno. No. Buenos días, muchas gracias por sus presentaciones. No, yo tenía 2 preguntas principales, primero una para el profesor Alejandro, una para el profesor Pablo. Perdónenme de antemano, no sé si tendrá mucho que ver con el tema, pero es de mi interés. Primero, señor Alejandro, le quería preguntar en relación a la perspectiva de los trabajadores con relación a estos incipientes procesos de industrialización. ¿Cuál era la perspectiva de los trabajadores al respecto? Por ejemplo, o sea, no sé, por ejemplo, en el siglo XIX, alrededor de los luditas en Inglaterra, el cual hubo una contractiva, hubo una noción de progreso. ¿Qué nociones tenían ellos? Si es que sabemos, ¿no? Obviamente. Eso. Y alrededor del profe Pablo, tenía una pregunta en relación de la naturaleza de estas asociaciones, en relación de que, primero, ¿qué clase de trabajos, o sea, sí se sabe, perdón, qué clase de trabajos se asociaban a qué clase de, a cuál de las 3 organizaciones? Y si había un regionalismo dentro de estas 3 organizaciones, porque dijo que las huelgas eran de posición nacional, entonces supongo que tenía ciertas sedes, las cuales tenían más poder en ciertos lugares. Me disculpo de antemano y eso, muchas gracias. ¿Por más preguntas o contestas? Sí, ahí mismo sería. Ajá. Bien, para contestar rápidamente, había una expectativa social muy importante sobre la creación de estas fábricas. Los medios públicos, los medios de comunicación como el Telégrafo o el Comercio o el Día hablaban de la creación de la Internacional como el espacio donde 500,000 brazos ecuatorianos recibirán el trabajo. Entonces sí había una expectativa por un lado de que esto iba a generar trabajo y los trabajadores, el único documento que yo puedo evidenciar es cuando muere Luis Napoleón Dillon, la cooperativa obrera envía una esquela a su esposa y le dicen que le agradecen a Luis Napoleón Dillon por haber creado un espacio para que la clase desheredada tenga el pan. Entonces ahí hay muchas cuestiones muy profundas. El tema de la desheredad, que se discute desde la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Entonces ellos se identificaban justamente como que a través del trabajo podían tener una herencia y conseguir un pan. Entonces había por ese lado, ¿no es cierto?, una expectativa de mejorar las condiciones de vida. Los reglamentos también, haciendo esta lectura contrapelo, te podría decir efectivamente eso. Sí, había personas que trabajaban, que venían, porque había mucho de esta migración campo-ciudad, enviaban a sus hijos para que se conviertan en aprendices y que puedan quedarse en las fábricas, y era una lucha obrera. De hecho, nos puede parecer contradictorio a nosotros ahora, pero que se permite el trabajo de los niños, ¿sí? Porque eran varios niños que permitían completar de alguna manera los recursos para el hogar, que trabajaban.
Entonces, por eso el tema de la experiencia de clase, ahí quería un poquito conversar también con Natasha, porque finalmente la experiencia se da sobre condiciones materiales. Y el tema es que ahora no somos conscientes de esas condiciones materiales, pero les va a tocar cuando vayan al trabajo y tengan que poner el dedo en el biométrico. Y cuando salgan y tengan que poner otra vez el dedo al biométrico y tienen que poner media hora para comer y sus jefes no ponen biométrico. Entonces, a ver, ¿qué está pasando, no es cierto? Entonces, Thompson trabaja el tema de la disciplina del reloj, cómo el trabajador se va disciplinando y cómo eso va cambiando su mentalidad. Entonces, el tema es ese, que nuestra mentalidad ha cambiado tanto que no nos damos cuenta las condiciones materiales de explotación. Eso es un poquito lo que quería decir sobre el tema de la experiencia de clase, que también debemos seguir profundizando y teorizando, porque por ahí va. Bien, gracias por la pregunta. Sí, es bien interesante porque en realidad la CEDOC tiene un antecedente muy importante que es la Compactación Obrera Nacional, un movimiento que fue militante en el sentido de que incluso participó en una guerra civil aquí en el Ecuador. Entonces, los católicos y el Partido Conservador tenía mayor presencia en la sierra y por lo tanto la mayoría de la CEDOC antes de la Segunda Guerra Mundial provenía de ahí. Sin embargo, la CTE también disputó estos terrenos, por ejemplo, la Sociedad Artística Industrial de Pichincha, la SAI, pertenecía a la CTE. Y claro, que los trabajadores de una fábrica, de una empresa se organizaran era lo más normal. Y entonces, con el tiempo, la CEOSL, cuando empieza a surgir, empieza a promover que en su fábrica, en su empresa, se promueva el sindicalismo libre. Pero a la final lo que sí puedo decir es que con el paso del tiempo hacia los 70, estas diferentes ramas de estas diferentes centrales sindicales fueron heterogeneizándose cada vez más, que es muy difícil hablar de una regionalización como tal, aunque sí se pueden hablar de ciertas cosas como que la CEOSL estaba muy presente en Manabí, por ejemplo, que también estaba muy presente en Chimborazo. Entonces sería muy interesante, yo no lo incorporé en mi estudio, pero ahora que lo dices, digo, debería tal vez ponerse, decir si es que había en realidad una relación regional y por qué. Es una muy buena pregunta. Eso. ¿Existe otra pregunta? Por favor. Ya, buenos días. Al profe Pablo yo le tengo una pregunta, ¿ya? Si bien se habló más del gobierno de Velasco Ibarra y también de los sindicatos, pues en la década de los 70 también hay una mujer que reclama sobre el trabajo de los profesores, ¿ya? Que es Rosa Paredes, por la Unidad Nacional de Educadores. Me gustaría saber cómo esta protesta deja un impacto en el espacio laboral, porque siento, o sea, es importante para saber de cómo los trabajadores empiezan y también, pues, hablando de la década de los 70. No te escuché muy bien. ¿Te refieres a cuál fue el papel de los profesores en la lucha de los trabajadores? Sí. Sí, a ver, la lucha de los profesores fue fundamental. Fíjense que en realidad, lo que les decía antes, ¿no? En el momento en el que se logran sentar ya a discutir estas tres centrales sindicales de manera abierta es porque también se incorpora la UNE. Y en este sentido es muy importante entender que los profesores estaban también muy presentes en la lucha estudiantil, pero ellos de alguna forma heredan este carácter combativo y siempre se mantienen como una organización que reconoce que son precisamente trabajadores. Ahora, lo que pasa con la UNE es que se enfrenta a una gran disputa política. Ustedes saben, el Partido Comunista se divide en dos, entre el Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador, y ellos entran a disputar, incluso, por ejemplo, la CTE, llegan a disputar la UNE, la CEOSL, en fin, el FUT ahora mismo está como en esta, bueno, ya no está en disputa, pero pertenece a uno de estos partidos políticos, pertenece en este sentido, pero la lucha de los profesores fue fundamental en el sentido que no solo se incorporaban, digamos, reivindicaciones puramente, como se diría, obreristas, sino que dentro de las exigencias del movimiento obrero estaban también, por ejemplo, la derogación de la Ley de Educación Superior, aumento de salario para los profesores, una reforma universitaria, la mejor incorporación de los educadores rurales para que tengan un sueldo un poco más alto, ya que tenían que irse a zonas más alejadas, es decir, la
las necesidades de los trabajadores, de los profesores, estaba totalmente incorporada a la lucha obrera, y eso es bien importante. Muchas gracias por esa pregunta, era importante recordar. Bueno, gracias a todos ustedes por sus interesantes intervenciones, importantísimas además, como creo que todos dejaron claro y resaltaron. Yo tengo la sensación de que una cuestión que me parece que puede atravesar como duda a la ponencia de los cuatro es, digamos, ¿cuál sería una definición operativa de clase? Por un lado, para la investigación histórica, y por otro para la articulación política de la idea de la clase a partir de eso, ¿no? Y eso como pregunta general, pero me lleva a una duda que me surgió en la presentación de la Natasha, en la que un poco la idea que, una de las ideas que sugerías era que básicamente generamos valor con nuestra interacción digital. Es decir, el uso que hacemos de plataformas, de redes sociales, crea o es una forma de producción de valor. Y entiendo que hay gente que trata de pensar el modo en o lo que ocurre hoy con el proceso de valorización en esos términos. Pero me parece que eso puede tener algunos problemas. Lo primero es que si es que se piensa que la interacción que hacemos en redes sociales, en internet, en cualquier medio que capture nuestros datos por medio de algoritmos es una forma de producción de valor, eso en un sentido marxista equivaldría a interpretarlo como una forma de trabajo, en la medida en que el trabajo es la fuente del valor. Y sobre eso tengo presente más bien una idea que dice un economista británico que se llama Nick Cernisek, que justamente señala que más que pensar en nuestra interacción en plataformas como una forma de producción de valor, habría que pensarlo como una forma de producción de materia prima. Los datos como una materia prima que luego son utilizados en actividades que esas sí se pueden valorizar. Y esa idea me parece interesante porque, claro, si pensamos que todo lo que hacemos en plataforma de redes es una forma de producción de valor, eso podría subestimar la importancia que tiene la distinción entre el tiempo de trabajo y el tiempo de no trabajo, pese a que ese tiempo de no trabajo está cada vez más articulado a formas de producción es que sí, no quiero decir valor, pero entiendo que es una discusión compleja, pero de formas de producción de ganancia de alguna forma cuando utilizamos plataformas como Netflix y demás. Y además que eso también tendría el riesgo teórico, me parece, de pensar que si en las plataformas producimos valor, todos aquellos que utilizamos plataformas y que nuestros datos son capturados y luego utilizados y valorizados, perteneceríamos a algo así como la clase trabajadora, independientemente de otras condiciones. Entonces, yo entiendo que es una discusión compleja, pero quería hacer esa observación, ese comentario, a partir de lo dicho por Natasha. Una vez más, gracias a los cuatro. Puede ser ya. A ver, sobre la definición operativa de clase, yo mencioné y me apego mucho al uso de la clase como una relación social de producción, que es una condición objetiva, verificable objetivamente por el lugar que ocupamos los sujetos en la producción. Y claramente siento que es importante teorizar, identificar todos los antagonismos del presente, de este capitalismo que ha subsumido a su lógica formas de producción de valor que no estaban presentes en épocas pasadas. Y entonces que la producción del valor ahora esté
ahora sea parte de una lógica inmanente de las relaciones cotidianas afectivas, del propio procesamiento de información y de creación de conocimiento, creo que sin duda le abona mucho. Yo me apego a los teóricos que dicen que se ha expandido el trabajo, que se ha expandido la noción de plusvalor. O sea, de hecho, esta noción de plusvalor absoluto me parece importante para entender las condiciones contemporáneas. Además, el hecho de que somos trabajadores cognitivos del capital y que no recibimos una remuneración por eso, porque estamos ayudando a valorizar este capital tecnológico, que además se infla hacia el futuro, pero de la producción de mercancías no vamos a recibir ningún tipo de renta. O sea, me siento cercana a esa posición porque creo que nos ayuda a sostener la noción de trabajo productivo e improductivo que las teóricas del género han puesto sobre la mesa. O sea, cuando se piensa el trabajo también, no solamente desde la generación de mercancías, sino desde la actividad y de la inversión de trabajo no solamente de un tiempo socialmente necesario para producir mercancías, sino de este trabajo que no es valorizado por el capital, pero en términos concretos, pero que sí está generando riqueza. Creo que sin duda es algo que estamos haciendo en el espacio doméstico. Estamos haciendo sin saberlo, de forma inconsciente. Y una noción que me gustó mucho también es la de la acumulación por disposición algorítmica. O sea, el tomar el concepto del David Harvey de la acumulación por disposición para mirar cómo el capital se alimenta de la disposición de tierras, de semillas, de bienes comunes. Hoy ocurre en términos de inteligencia y de conocimiento. Hoy estamos operando sobre una acumulación por disposición del pensamiento y somos trabajadores impagos de generación de ideas. Así que yo me apegaría a esa noción. Pero es un debate que sin duda vale seguir teniendo. Gracias, magíster. Bueno, escuchando a nuestros queridos doctores y magíster en este tema muy, muy importante, muy consciente para nuestra etapa de vida, he hecho una pequeña conclusión de todo lo que he escuchado, de todo lo que he formado parte. Observándolo con un pensamiento crítico, de acuerdo y consciente al siglo XXI, podemos ver que la juventud va muriendo masivamente debido a la posesión de la indolencia e irresponsabilidad que día a día nos van separando. Vamos dejando de ser los seres humanos dolientes que sentimos, que vivimos y que estamos quedándonos en un individualismo, el egoísmo. Solo estamos viviendo para una máquina que nos va absorbiendo día a día. Que no nos dejamos ni podemos permitirnos que nos demos cuenta que somos de carne y hueso para luchar y hacer de nuestros ideales los mejores. Hemos perdido valores como el respeto, la gratitud. No es tarde, compañeros centralinos. Volvamos a ser las personas con criterio y pensamiento de decisión y de revolución para todo y para todos. No caigamos ni nos quedemos en el vicio del celular.
La gratitud a que estamos en la única y mejor universidad del mundo lo hacemos cada uno de nosotros. Cada uno defendemos y cada uno hacemos de la central lo mejor o la peor universidad. En cuanto al valor y al respeto que cada uno de nosotros debemos tener, solamente puedo decir el orgullo de sentirnos y poder decir, yo soy centralina, tú eres centralino y todos somos centralinos. Muchas gracias. Agradezco y felicito su valiosa intervención, infinitamente su valiosa enseñanza, magíster, doctores, de nuestra grandiosa Universidad Central del Ecuador. Seguro seremos los más exitosos historiadores para nuestro lindo Ecuador. Gracias, estimados compañeros de todas las carreras de la Universidad Central. Y una vez más, gracias por tener estos magníficos magíster y doctores. Tengan ustedes una muy buena tarde. Gracias por su presentación.